que el aspecto legal y jurídico es importante, pero no es suficiente, no es la única forma de actuar. En la mayoría de los casos no es suficiente en este contexto latinoamericano porque existe una fragilidad institucional y democrática. Hay que pensar esas formas formales, legales y judiciales de trabajar, cómo confrontar estos discursos populistas de desinformación, pero hay que crear un movimiento que sea de formación, de concientización, de movilización de fuerzas políticas democráticas, de los movimientos sociales, etcétera. De forma particular, creo que tenemos que pensar en modelos asimétricos para responsabilizar a las autoridades públicas en el ambiente online. Lo que deben ser responsabilizadas de forma diferente, asumiendo el escrutinio en relación a la ética, moralidad, en los procesos de comunicación con la sociedad. Entonces, tienen que estar sometidas a determinados códigos que orientan esta actuación pública, ya sea por la capacidad que tienen como influencia, ya sea por el poder real que ejercen en la sociedad. Otro elemento que me gustaría destacar es el elemento de la comunicación. Es importante tener un periodismo fuerte que no esté concentrado. El papel de los medios de comunicación en alianza con el ambiente de las tecnologías digitales son fundamentales para que haya desconcentración de poder y sus represivas partes del Estado. Históricamente existe un periodismo comercial tradicional y de la industria de la comunicación con los políticos económicos. Hace que haya eso una barrera para fortalecer la democracia plena. Y no hay una arquitectura de monopolio que se refleja en una arquitectura muy concentrada de las grandes empresas en el ambiente online que dificultan muchas veces tener una apertura democrática y lograr confrontar los discursos del poder relacionados a las prácticas y campañas de desinformación. Creo que me quedo por aquí para que podamos seguir conversando con los otros integrantes del panel. Gracias. Bueno, pues ayer me acuerdo que Marta Tudón, que estaba moderando una mesa, comentaba si la tecnología era el problema o más bien la forma en la que lo usa el gobierno. Y yo sí creo que la tecnología no es el problema, es más bien la persona que está detrás quien la está utilizando. Y para entender esta pregunta que nos haces, Lía, yo quería tomarme tantito tiempo para como desmenuzarla en lo que en la Fundación entendemos como populismo. Y creo que en la historia, pues siempre las personas es natural y común que depositemos nuestra esperanza de cambio en un líder carismático, fuerte, donde pues el populismo siempre está enfocado en el liderazgo y no es nuevo, ¿no? Siempre ha estado ahí. Lo único que ha cambiado esta vez es que tienen un poderosísimo mecanismo y herramienta que se llama las redes sociales. La diferencia cuando hablamos de populismo es que es un líder generalmente que basa su soberanía en el pueblo, que justifica sus acciones a través de, por ejemplo, encuestas, donde la mayoría decide, como hemos visto aquí en el caso de México, temas como el aeropuerto, diferentes tipos de consultas, y también ponen una visión de nosotros contra ellos, ¿no? Nosotros, en este discurso populista, por así decir, se plantea como un doctor, ¿no? De cuál es la enfermedad que yo, Salvador, vengo aquí a rescatar. Y entonces ellos quedan como los líderes que son los únicos que nos pueden salvar de ese mal, de esa enfermedad que nos está causando y de aquellos líderes corruptos que fueron los culpables de que estemos así. Entonces, sean de derecha o de izquierda, por ejemplo, Paulo aquí de Brasil, donde tenemos un populismo diferente al de México, pues siempre se critica a la prensa y a los periodistas. Ese es un rasgo como muy característico. Um, no quiero entrar como tanto a detalle de por qué surge y por qué está resurgiendo en América Latina, pero creo que mucho se explica por el rezago de las clases más pobres, las crisis económicas y sobre todo en nuestra región, pues la corrupción. El caso que en México vivimos del Partido Acción Nacional o del PRI que nos impulsó a dar este giro, ¿no? Por ejemplo, hacia Morena, o como Paulo bien sabrá de Brasil, pues todo lo que pasó con el caso Odebrecht, que pues ha llevado a que un líder misógeno, racista y homofóbico pueda más que un líder corrupto. Entonces,
como les decía, creo que el populismo coincide con algo clave que nunca en la historia se ha vivido, que es el desarrollo tecnológico exponencial y el crecimiento de las redes sociales. Ahora, en este discurso populista que decía que es describir el estado en el que estamos a causa de estos líderes corruptos, determinar la fuente del mal y describirse ellos como los salvadores, existe una cosa básica de la comunicación, que es el que emite el mensaje, el que la recibe y el mecanismo por el cual yo envío mi mensaje, que en este caso serían las redes sociales. Los populistas ya no necesitan, y de hecho ningún líder político, nadie necesita ya a fuerza de la prensa, de un comunicado de prensa. Yo sí tengo mi cuenta de Twitter, mis seguidores, mi mañanera, puedo emitir mis mensajes y poner la agenda del día. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, pues la prensa que antes sacaba la noticia, que bueno, ahorita con Lulú me interesaría mucho platicar de esta parte de los temas virales, más bien hay que estar al pendiente de qué se le ocurre al presidente para fijar la agenda el día de hoy. Y creo que ahí, por ejemplo, se ve muy claro el caso de Bukele o de Trump, que siempre estaban y que están siempre gobernando a través de Twitter, ¿no? Están siempre sentando agenda y todo el mundo tiene que estar al pendiente de ver qué se les ocurre hacer ahora. Y en ese sentido, creo que los algoritmos juegan un rol crucial, ¿no? O sea, creo que los políticos, sean populistas o no, tienen que estar en las redes sociales porque, por ejemplo, en el caso de Alemania, las elecciones recientes, los más jóvenes, que son aquellos que van a decidir el futuro de su país en 10 años, votaron por líderes que solo están en redes sociales. Pero, sin embargo, la forma en la que funcionan los algoritmos es lo que genera que existe esa polarización social. O sea, como decía Lulu, que cada vez estemos más en nuestra burbuja de alienación sin escuchar lo que los otros están diciendo o están mencionando. Entonces, es esta forma en la que están funcionando las redes sociales, de que en lugar de que aparezca el orden cronológico y que más bien nos estemos alienando en lo que nosotros queremos seguir. Por ejemplo, si yo solo me intereso por las causas no sé, por ejemplo, por el movimiento de Lulú, pero dejo de ver lo que están considerando otras personas, no voy a considerar todo ese espectro, ¿no? No voy a poder ver por qué a esta gente no le interesan mis causas, ¿no? Entonces, creo que también existe ese tema de polarización que estamos viviendo y por lo tanto, ya nada más para terminar de desmenuzar la pregunta, creo que la forma de afrontar los discursos es, uno, algo que un profesor nos decía que es tan sencillo para nosotros como usuarios, pero a la vez tan difícil. Y es eso, entender el rol de las plataformas digitales, de cómo funcionan los algoritmos y que el salir de esa polarización es solamente siguiendo a personas que no piensan como tú. El problema es que a veces en las redes sociales te enojas, ¿no? Es como, ah, porque estoy siguiendo a esta persona, o claro que le aplaudes a alguien que piensa como tú, pero eso es lo que genera la sociedad, porque en el mundo real, en el mundo offline, así es como funciona la vida, así es como estábamos en la escuela. En la escuela obviamente había grupitos, ¿no? Las que les interesaba más la ciencia, las que solo querían salir de fiesta, y se criticaban y demás, pero es que eso es vivir en la sociedad y es que eso no está pasando en redes sociales, nos están hablando las comunidades. Entonces, esa es una estrategia que como usuarios podemos utilizar para afrontar los discursos. Como segundo, las plataformas. Es exigir la rendición de transparencia en los anuncios, en el contenido que los partidos políticos durante las elecciones están compartiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto ha sido el gasto en los anuncios de tal partido? Y sobre todo el trabajo conjunto con derechos humanos, sobre todo para promover nuestros derechos humanos. Y por último, también las organizaciones de sociedad civil, que es lo que se está haciendo el día de hoy y el día de ayer, este tipo de foros que buscan educar, cuestionar, analizar, proponer, revisar qué es lo que está pasando para mantener el Internet abierto. Creo que son de las estrategias que tenemos para, pues sí, analizar estos discursos populistas, porque el populismo no va a desaparecer. Un tema que es un desafío muy grande y es la institucionalidad. Parte del tema del populismo y de muchos de los gobiernos que estamos viviendo ahora en América Latina es que llegan con mucha fuerza a romper institucionalidad y eso hace que perdamos capacidad de control y de seguimiento a los procesos. No que antes lo tuviéramos maravilloso, pero casi que mucho de lo que se había ganado en terreno
se ha ido perdiendo y eso quizás es una de las cosas que como sociedad deberíamos empezar a exigir mucho más. Pero para no repetir cosas que ya tenía que eran muy similares, quisiera retornar a algo que tal vez mencionó por encima María José y en lo que quisiera profundizar, y es entender que estamos en una sociedad muy diferente hoy en día, donde el desarrollo tecnológico se ha acelerado de una forma muy importante y es muy difícil para las personas entender las diferencias entre el mundo analógico y lo que sucede en el mundo virtual o digital. Esa comprensión de la forma como funciona la tecnología que hace que sea diferente lo que vemos o vivimos en Internet y facilita pues, el discurso populista porque llega mucho más rápido. Hay dos o tres ejemplos que uno podría mencionar rápidamente, como el hecho escueto de hace unos días en donde le comenté a mi mamá que quería comprar una de estas aspiradoras robóticos que limpian la casa. Estábamos hablando sobre eso y mi mamá me dijo, pues mira en Instagram, ahí hay muchas propagandas de eso. Claro, explicarle a mi mamá que las propagandas que ella ve en Instagram son diferentes de las que yo veo, es todo, es explicar el funcionamiento de las redes sociales prácticamente y romper la imagen que ella tiene, porque ella tiene la imagen de la televisión. Todos vemos lo mismo y entonces podemos hablar en el mismo sentido. Creo que eso muestra un poco, y no, digamos, es difícil, ¿verdad? Es difícil el entender cómo funciona la tecnología y cómo estamos viendo diferentes cosas y luego aterrizarlo en lo analógico, en donde realmente el problema no es que nosotros estemos contentos en nuestra burbuja que nos ha producido la red social, sino que siempre hemos vivido en la burbuja que nos ha producido, en la burbuja que queremos, también de alguna forma lo sugería María José, nos gusta ver y escuchar a los que queremos. Yo hago el ejercicio eh, intencional de escuchar a políticos que piensan muy diferentes a mí para intentar oírlos, pero realmente lo hago para simplemente ponerme de mal genio porque me parece que es horrible, y luego decir, ¿por qué me atormento escuchándolos? Quizá la diferencia era que antes todos leíamos el mismo periódico, por lo menos veíamos el titular, no que lo leyéramos. Y entonces entender esas diferencias pues nos va a tomar muchos años porque además cuando empezamos a la siguiente ola de cambios tecnológicos y nos golpea. Es decir, hace 10 años las redes sociales no eran ni sombra de lo que es hoy y a saber qué es lo que vamos a tener dentro de 10 años. Luego me parece que realmente lo que tenemos es un desafío absoluta, inmenso, grande para pensar en cómo educamos a nuestra sociedad y nos educamos nosotros en algo que ni siquiera sabemos para dónde va. Y eso supone además un desafío adicional que es entender que los impactos, digamos, la dualidad constante, ¿verdad? Por un lado, yo también me pregunto si el problema si digamos, el impacto de la tecnología en la democracia es realmente tan malo como cada ratico nos asustamos, porque por otro lado, el impacto de la tecnología en la democracia ha sido muy grande. Es decir, la voz que abrió, que permite a las mujeres hablar, no es lo mismo que hace 10 años nuevamente, donde el monopolio estaba a través de la televisión o de la radio y solo los que tenían la capacidad de estar allí podían hablar. El que hoy un candidato pueda posicionarse por internet, pues es interesante. Si no nos gusta a nosotros, bueno, pero hay una capacidad mucho más amplia de llegar a otras personas y eso es interesante. Las movilizaciones sociales, la voz de las personas jóvenes es mucho más grande hoy que hace unos años. Entonces, así como no deberíamos olvidar que en el pasado esto ya era así, también creo que es importante no demonizar mucho más allá de lo que es real, lo que tenemos hoy. Pero por otro lado, aquellos efectos negativos son muy reales. Creo que era María José también la que lo decía, o tal vez Lulu ya, no, ya me perdí. Eh, hay que reconocer que la violencia digital genera un impacto muy fuerte en las personas y que es real, no por ser virtual, no es real. Y eso supone que las personas, por ejemplo, que sufren de esta violencia y que la sufren de verdad, pues tienen reacciones fuertes y muchas veces en contra de la libertad de expresión. O sea, ejercer en la práctica la idea de que así no me guste lo que tú digas, voy a defender que lo digas,
termina siendo un proceso muy difícil cuando realmente a uno no le gusta lo que el otro dice. Y eso lo estamos viviendo y va a ser un problema muy grande. De modo que, no sé, más allá de pensar en las formas como lo podemos enfrentar, que digo, coincido con los que con los que hablaron antes que yo, me parece que los graves problemas que tenemos son los desafíos por entender la tecnología, que no es dentro de unos años lo que es hoy, que no va a serlo, y que la forma como reaccionamos a ella, pues, tiene mucho más que ver con lo emotivo que con lo racional. Nos supone un panorama de incertidumbre muy grande que no nos permite, creo que es muy difícil hoy pensar en cuáles van a ser las soluciones a esto. Estamos en un proceso más de el libreto no está, ¿sabes? No tenemos, no estamos en una obra de teatro donde tenemos el libreto, sino por el contrario, estamos improvisando. Y eso, por supuesto, se presta para muchos errores. Pienso en realidad en cuatro aspectos, ¿no? Primero, acceso a la información. Segundo, cómo socializamos esa información. Tercero, mejores procesos de interlocución y de diálogo democrático en la sociedad. Y cuarto, también organización comunitaria para poder ser contrapesos y crear contranarrativas, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poco como de estos cuatro. O sea, en México sabemos, o sea, hay una encuesta nacional que cada año se levanta, la encuesta de victimización y percepción sobre la seguridad pública, la ENVIPE, la levanta el Instituto de Estadístico en México, el INEGI, y sabemos que al año hay 22 millones de personas que son víctimas de delito, que el 92% de esos delitos no se denuncian y que la principal causa de que no se denuncien son causas atribuibles a la autoridad. Uno, porque se considera que denunciar es una pérdida de tiempo, o dos, por la desconfianza que hay en las autoridades. Aún así, seguimos creyendo en que las legislaciones y legislar y sobre legislar puede ser una solución. ¿Cómo se socializan estos hallazgos? ¿Cómo discutimos los problemas sociales? ¿Cómo pensamos las soluciones? Me parece fundamental que existan, lo primero que decía, acceso a la información, y con esto me refiero a la robusta plataforma con la que contamos en México de transparencia y acceso a la información, que nos permite a organizaciones sociales y en realidad a cualquier persona ciudadana poder hacer acceso, solicitar información al gobierno y a las dependencias públicas para poder crear estas narrativas críticas, estos análisis críticos sobre el estado real, sobre el impacto real de los problemas públicos que nos preocupan, ¿no? Es así como en Luchadoras pudimos hacer el año pasado nuestro informe Justicia en Trámite para saber esta oleada de reformas para penalizar la difusión de imágenes íntimas, si realmente se estaba traduciendo en un acceso real para las mujeres a la justicia, ¿no? Entonces, y lo menciono porque a veces estos espacios de transparencia y acceso a la información corren peligro, ¿no? En México se ha sugerido, se ha mencionado, ha sido tema de los medios, quitarle presupuesto a estos espacios, entonces sería como poder quitarnos una pata básica de la democracia, de la mesa democrática en este país para poder hacer un contrapeso a estos discursos. Lo segundo, la socialización de la información. Les digo, tenemos estos datos. Cómo navegan, cómo viajan, cómo se hacen accesibles, cómo se traducen a las personas, cómo se apropian de ellos, de estas informaciones las personas para usarlo en sus vidas cotidianas, para discutir, para proponer, etcétera, ¿no? Hay mucho también que hacer ahí, porque de nada nos sirve uno, que la información esté encerrada en cajas negras en las oficinas de gobierno, dos, que después ya que logramos sacarlas de ahí, no se pueden socializar y hacer públicas y ser apropiadas por las personas para pensar sus vidas, ¿no? Y bueno, tercero, los mejores procesos de interlocución, porque yo creo que en este proceso de la discusión y la aprobación de las llamadas Ley Olimpia, también sucedió mucho tanto a nivel estatal, a nivel federal, que había mesas de discusión con sociedad civil a las que nos convocaban, por ejemplo, y que en realidad yo creo que no pudimos dar una discusión profunda entre las diferentes posturas que estábamos pensando el tema.
y que éramos posturas expertas de diferentes ámbitos, de diferentes procedencias. Estaban las víctimas, estaban las organizaciones de libertad de expresión, las feministas, etcétera, incluso las plataformas de redes sociales, pero entonces cada quien llegaba a dar como un discurso de 5 minutos y ya se palomeaba la participación, ¿no? El proceso participativo. Pero en realidad no estábamos discutiendo juntas y juntos cómo íbamos a balancear todos los intereses y más allá de los intereses, las consideraciones sobre derechos humanos que convivían en el espacio digital para llegar a una solución óptima y que balanceara como las perspectivas y los cuidados que deben haber en una regulación del espacio digital que siempre puede resultar problemática, ¿no? Por los límites que pueden poner a la libertad de expresión, etcétera, pero también a otros derechos. Entonces, diálogos auténticos, la posibilidad de trascender algunas de esas diferencias que nos sacan ronchas como cuando las leemos en nuestro Twitter, pero que necesitamos convivir con ellas y trascender la complejidad, ¿no? Comprenderla y trascenderla para pensar como en las soluciones que necesitamos. Y por último, pienso que también en la cuarta solución que yo ponía, en la organización, en la organización social. Uno, porque o sea, siempre he creído que más que liderazgo necesitamos colectividades, ¿no? Y segundo, porque las colectividades nos pueden hacer más aterrizadas y menos como ciegas a seguir líderes y caciques, ¿no? Que es una forma muy pues tradicional de las figuras públicas políticas en América Latina, como ya lo estamos platicando en esta mesa, pero también porque podemos crear como un cuerpo crítico colectivo permanente que más allá de la postura crítica o de la postura política de gobierno en turno, sea capaz de reflexionar más allá de la afiliación partidaria sobre qué necesitamos como sociedad y actuar en el momento en que necesitamos actuar para hacer contrapeso cuando las propuestas de nuestros dirigentes o nuestras dirigentes se están saliendo de lo que esperamos o de lo que creemos como socialmente adecuado, ¿no? O políticamente adecuado, etcétera, o más allá de lo que consideramos adecuado o no, en apego a derechos y a un Estado democrático, ¿no? Entonces, y lo pienso mucho porque, por ejemplo, en relación a la estigmatización del feminismo en México, que ha sucedido recientemente, ante la toma más radical de manifestación de algunas protestas, empezó a haber un discurso oficial que se popularizó muchísimo en redes sociales para estigmatizar a las feministas. Y como decía Carolina hace un rato, está fincada en afectividades, miedos, temores, emociones, tabús, ¿no? Como todo eso que te hace como reaccionar de manera pues muy polarizada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos capacidad de organizarnos y hacer ejercicios de contranarrativa basados en información, en verificación de la información, cuando oímos a las sujetas hablar por sí mismas más allá de los estereotipos que se les colocan, etcétera, podemos tal vez ayudar a nivelar el debate, ¿no? Y a tener un acceso a diversidad de perspectivas. Pero eso para mí es como organización social e información para que puedan ser como estos contrapesos, pues sí, constantes, ¿no?